28 de octubre 2010, Maestros Kaizen, Mente del Guerrero Iluminado, la bitácora. 2000 días antes, después, muros de Jesús Cristo. Exacto. Más o menos, porque ni siquiera tenemos una fecha exacta para eso, pero más o menos, por ahí. Pero es interesante que era diciendo porque después del murió de Jesús, si nosotros estamos hablando en el caso de los cristianos, la iglesia no va a empezar inmediatamente después del murió de Cristo. Era mucho tiempo después y no era en Jerusalén, era ahora donde está Turquía. Sí. Entonces es interesante, no era Dios que dice, construyme una iglesia aquí. Era los humanos que dicen esto. Sí, pero eso lo resuelven muy fácilmente. Dicen, sí, pero Dios me inspiró. Y gracias. Y porque una vez que te saltan con esa, te sacan la tarjeta de Dios me inspiró, ya no hay forma, ya no hay argumento posible. ¿Qué dice? Demuestra lo contrario. Exacto, y demuestra lo contrario. Si no puedes, o sea, ya has entrado en lo absurdo, ya has entrado en falta de raciocinio. La razón no entra ahí para nada y filosofía apaga y vámonos. Simplemente, lo único que puede uno hacer es ahora estudiar el fenómeno. Ok, sí. Ese es el que tu fe. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y esto, pero no puede ser. Ya, lo interesante es por qué tienen que salir con eso, lo que dicen, las condiciones bajo las cuales que lo dicen, etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente lo cree? ¿Por qué les convence de esas cosas? O sea, eso es lo ya bien interesante, porque tratar de discutir con eso, imposible. Eso ni es interesante. Y es gracias por su comentario, porque era exactamente que yo era pensando que es otra vez, es la imaginación que de los humanos, pero es como en el mundo occidental es mal enfocada. Sí, mal enfocada. Mal enfocada, no como en el caso del budismo o en el yoga. Sí. En la persona. Los japoneses, los chinos, los coreanos, todo el extremo oriente no tienen ese concepto de verdades exclusivas. Todo es más metafórico, en el sentido de que es esto y esto y esto y esto. O sea, el japonés, la cultura religiosa japonesa es budista y Shinto y Confucio. O sea, todo está presente. No tienen una identidad exclusiva de uno o el otro. No lo tienen. Todos están, los chinos igual. Y por favor, dice poquito de usted usar la palabra religión por la cinta. Por favor, explicar que la religión es solo un clic, que tienes un creer en algo. Bueno, es desde los años 70, 80, durante los cuales, o a partir de los cuales, dos cosas muy importantes ocurrieron en el estudio de las religiones. Uno fue que se habían logrado traducciones de los textos sagrados de diferentes tradiciones y estudios de los diferentes... y
los estudios comparativos de la religión tuvieron que llegar a la conclusión de que estas tradiciones no estaban tratando de transmitir lo mismo. Anterior a eso, completamente dominado por una perspectiva eurocéntrica, que entraba a estudiar el taoísmo, o el budismo, o el hinduismo, en realidad con una agenda cristiana, para decir que, esto para ellos es esto para nosotros. Tratando de decir, todos dicen lo mismo, y dicen lo que decimos nosotros. Pues a partir de los 70s, 80s, ya esa idea ya desvaneció. Por cierto, esa idea fue muy promulgada por Joseph Campbell, que escribió, hizo mucho trabajo de mitología, haciendo popular mitología, escribió su libro El héroe de las mil caras, muy influenciado por Jung, que estaba propiciando esa idea de la consciente, ¿cómo se llama esto? La consciente colectiva, y el inconsciente colectivo, perdón, the collective unconscious. O sea, dando a entender que todas las culturas estaban expresando los mismos valores espirituales. No es cierto. No es cierto. Y a partir de los 70s, 80s, en el estudio de la religión, se tuvo que aceptar eso. Eso no. Lo que sí es cierto es que el ser humano universalmente tiene esa necesidad de lidiar con esas inquietudes existenciales. Eso sí. Eso es lo que le mueve a... ¿Cómo? Ese es el problema, digamos, ese es el impulso. Y estudiando paleoantropología se ve claramente cuándo surge el impulso y por qué surge el impulso. Ahí es donde yo he hecho mucho trabajo. La imaginación causa ese problema. ¿Cómo se resuelve? Muchas maneras. En realidad no se resuelve, o sea, son parches. Tratan de resolver, son parches. ¿Okay? Entonces, la religión, el concepto, tuvo que cambiar porque antes de esa época de los 70s, 80s, las definiciones de religión se centraban en la existencia de un Dios. Un Dios, creencias en ritos etc. Una vez que se aceptó y se estudiar estas otras religiones del Extremo Oriente y se aceptó que no, son diferentes y etc., ya tuvieron que cambiar el concepto, la definición de religión y decir, esto es tan variado que no lo podemos definir como estamos acostumbrados a definir. ¿Okay? Y ese es un problema también de la ideología occidental, de definir algo. Porque cuando defines algo, lo confines. O sea, definir algo es que establecer una definición es como un muro alrededor que te dice lo que no es. Dice lo que es y lo que no es. Es simplemente las bases del desarrollo intelectual del occidente. Es muy exclusivo, igual que la religión. Esto, o sea, también la lógica aristotélica. Es A, y si es A, no puede ser B. La lógica, por decirlo, del budismo, del taoísmo, no es así. No se basan tanto en definir las cosas. A veces en el hinduismo, de hecho, trabajan en lo opuesto. No es. ¿Cómo es esto?
No te puedo decir cómo es, porque la única forma de saber cómo es experimentarlo. Entonces, una vez que trabajas en lo inefable, en la experimentación personal de las cosas, ya las definiciones, porque las definiciones se supone que son cosas objetivas. Puedo definir un círculo de una forma objetiva. Puedo sacar una ecuación del perímetro, del área, etc. Ok, sí, pero ¿cómo defines amor? No puedes. Entonces, la trayectoria del desarrollo intelectual occidental, hasta hace bien poco, dos filósofos científicos cognitivos, hace unos años, sacaron un libro, Philosophy in the Flesh, Filosofía en la Carne, tratando, y he hecho uno de ellos, Lakoff y Johnson se llaman. Lakoff hizo mucho trabajo en cuanto a el estudio de cómo usamos el lenguaje, que las cosas las describimos siempre en términos de nuestras experiencias. Por ejemplo, arriba, abajo, izquierda, derecha, pues son cosas de nuestra... Estamos tratando de usar el lenguaje para describir nuestras experiencias. El lenguaje no es algo que existe independiente de las experiencias. O sea, hay toda una tradición intelectual occidental que nos ha engañado. Nos ha tratado nos ha convencido ante muchos siglos de que las palabras tenían un valor de por sí, de que definir algo era de verdad llegar a una verdad. No es cierto. O sea, definir un círculo para la persona que nunca lo ha visto no le sirve absolutamente de nada. Darle a una persona una fórmula del azúcar, si nunca la ha probado, no le sirve absolutamente de nada. O sea, no, tiene que probarlo. Entonces, pero eso ya es personal, subjetivo. En nuestra tradición intelectual hemos tratado de eliminar lo subjetivo en favor de lo objetivo. Y hemos tenido que darnos cuenta de que lo objetivo no existe, no totalmente. ¿Por qué? Porque el lenguaje mismo, ¿cómo funciona? Funciona a base de experiencias que recreamos en nuestra cabeza. Que nunca va a ser una frase, el león rugió, the lion roared. ¿Ok? Pues el tipo de león, el tamaño del león, macho, hembra, joven, más pequeño, o sea, etcétera. Todos esos detalles yo no los he dado. Cada uno lo va a rellenar de acuerdo a qué, a su subjetividad. Y si acabamos de ver el Rey León, The Lion King, el impacto emocional va a ser muy diferente antes de esas cosas muy importantes que estamos hasta hace poco empezando en el occidente a darnos cuenta. En el oriente ya se habían dado cuenta de esto hace siglos, si no milenios. Hace milenios. ¿Por qué? Porque lo subjetivo es importante. ¿Por qué? Por toda su tradición espiritual. La sabiduría importante es la que te lleva a lidiar con la miseria del mundo. ¿Ve? Para ellos no hay una verdad objetiva en un libro que tú puedas seguir para obtener la gracia del jefe. O sea, entonces, el concepto de religión, debido a que el concepto de religión está tan arraigado con cultura, tan arraigado con tradiciones intelectuales, tan arraigado con interpretaciones de realidad que hemos tenido que recurrir
a lo que Wittgenstein llamaba una familia de semejanzas, a family of resemblances, una familia de semejanzas. O sea, ya no una definición, concepto de definición, fuera.